Muy buenos días, familia. Dios me los bendiga a todos. Y bueno, continuamos aquí con nuestro estudio, ¿no? Continuamos con nuestro estudio en Primera de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 4, que dice así, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 4. Nos habla de los filisteos capturan el arca. Dice, dice así, eh, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Israel fue vencido entre los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aquí vemos en estos tres primeros versículos, ¿no? Vemos que Israel ya viene de perder a, a muchos hombres, ¿no? Los filisteos descendientes, estos filisteos, todos son descendientes de Can, hijo de Noel. Y en este tiempo los filisteos fueron los mayores enemigos de Israel. Y, y aquí vemos que los israelitas pues no contaban, ¿no? No contaban con un ejército permanente. eh, y bueno, y ellos pues salieron a pelear, ¿no? Dicen que los israelitas estaban en Eben Ezer y los filisteos en Afec. Y dice que Israel, ¿no? Salió a la batalla, salió a pelear, pero no vemos aquí que consultaron a Dios. Y aquí vemos, ¿no? El resultado, ¿no? eh, de confiar en sus propias fuerzas, ¿no? Perdieron a muchos hombres, perdieron a muchos hombres. Dice que porque nos ha herido hoy Jehová, ¿no? Ellos pensaron que Dios estaría de su lado, ¿no? Pero vemos que Dios no estuvo allí con ellos, ¿no? Dios no estuvo allí. Y bueno, aquí había que reconocer, ¿no? Que había el pueblo, bueno, había mucha perversión en ese momento, ¿no? Ellos tenían que dejar, ellos tenían que dejar sus dioses y volverse a Dios, ¿no? Eh, Porque vemos, lo aprendimos también lo mismo pasó que lo mismo le pasó en el ejemplo vemos como con Sansón, ¿no? Que también le pasó contra los filisteos, ¿no? Que Dios lo dejó, ¿no? Por su pecado. Y vemos que Dios lo dejó por su pecado y él ni se enteró. Eso lo veíamos en Jueces, ¿no? Y aquí tenemos que aprender, ¿no? Asegurarnos que cada decisión y paso, ¿no? Que nosotros vayamos a dar esté de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? Por eso siempre Dios nos enseña, ¿no? Que tenemos que orar antes de actuar, ¿no? Ellos decían, de verdad, Dios está de por qué nos ha herido, ¿no? Hoy Jehová, ¿no? Eh,
Ellos pensaron, como he dicho, ¿no? Que pensarían que Dios estaría de su lado, ¿no? Pero muchas veces tenemos que pensar nosotros si de verdad Dios está con nosotros, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿no? De que no, tener cuidado de que no sea que usted o usted que me escucha, ¿no? O yo, ¿no? Eh, darnos cuenta de que muchas veces nos tenemos que dar cuenta, ¿no? De nuestros pecados, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Tenga, tenga cuidado, ¿no? No sea que esté usted o no, o yo, y tenemos que darnos cuenta, ¿no? De nuestros pecados, ¿no? Ellos decían, traigamos a nosotros de Silo, ¿no? Decían, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, decían, ¿no? Ellos sin consultar, ¿no? Vemos que sin consultar a Dios usaron el arca, ¿no? Como si fuera, como si el arca fuera ese amuleto, ¿no? Y el arca era un símbolo importante, ¿no? De la presencia de Dios. Pero es que el arca en realidad no tenía ningún poder. Y ellos cogieron el arca. Ellos cogieron el arca, ¿no? Y el arca era de donde les iba a hablar Dios, ¿no? No donde Dios iba a habitar. Entonces vemos que tenemos que tener cuidado, ¿no? Muchas veces porque le atribuimos poderes, ¿no? Especiales a cosas que solo son simbólicas, ¿no? Y eso es idolatría. Y eso es idolatría. Dice el versículo 4, ¿no? Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí, con el arca del pacto. Con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Dice que aquí Israel, ¿no? Dice que Israel, vemos que aquí Israel lleva el pacto, ¿no? El arca del pacto a la batalla, ¿no? Vemos que mandaron a traer el arca, ¿no? El arca estaba custodiada, ¿no? Por los hijos de Elí, Osni y Fines, ¿no? El arca era un cofre que tenía, vemos que sabemos que tenía las tablas de la ley de Dios, la base del pacto de Israel con Jehová, ¿no? Eh, el arca también sabemos que el arca lo que tenía tenía un poco de maná y la vara, ¿no? Y la vara. Y el arca debía ser guardada, ¿no? En ese lugar santísimo, ¿no? Donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿no? Y los hijos de Eli profanaron el lugar porque entraron a sacar el arca. El pueblo a lo mejor creía que el arca les daría la victoria al llevarla a la batalla, ¿no? Y, y ellos pensaron eso, ¿no? Eh, que cuando el arca llegó, los israelitas pues se gozaron, ¿no? Y los filisteos pues vemos que se estremecieron, ¿no? Pero lo cierto es que ni los filisteos ni los israelitas conocían realmente a Dios,
podemos ver aquí, los filisteos sabían de todas las hazañas, ¿no? Hechas por Dios a sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? Y por eso tenían miedo. Y tristemente, pues los filisteos vemos que eran como más devotos que Israel, ya que ellos tenían temían más a Dios que su propio pueblo, ¿no? Y vemos que mientras los judíos se apoyaron en sus fuerzas, los filisteos por su temor se esforzaron, ¿no? Y, y, y esto nos enseña que, bueno, que temer a Dios, ¿no? Y esto vemos que nos enseña que temamos a Dios, ¿no? Y no tenemos que poner nuestra confianza, ¿no? En nuestras habilidades, ¿no? O nuestras fuerzas, porque aquí vemos como siempre, ¿no? Que es Dios quien da la victoria, ¿no? Dios siempre es el que da la victoria. Y murieron muchos hombres, ¿no? Dice a partir del versículo 10 que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, los Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Aquí vemos que dice que murieron, ¿no? Miles de hombres, ¿no? Murieron 30.000 hombres, el arca es tomada y los hijos de Elí, vemos que murieron, ¿no? Eh, vemos que aquí vemos, ¿no? Las consecuencias, ¿no? De su ignorancia, ¿no? Hizo que los israelitas, ¿no? Vemos una pérdida muy grande, ¿no? Murieron 30.000 hombres, les quitaron el arca, mataron a sus sacerdotes, ¿no? A Ofni y Finés,
eh, mataron a los dos hijos de Eli, ¿no? Eh, Vemos que la profecía de Dios se había cumplido, ¿no? Con este hecho, ¿no? Los dos hijos de Eli murieron el mismo día, murieron el mismo día, ¿no? Eso se veía en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, ¿no? Y, y vemos que muchas personas, ¿no? Pasaron, algunos piensan que demasiadas personas pagaron, ¿no? Por el pecado de los hijos de Eli también, ¿no? Dios estaba acabando con estos hombres, ¿no? Y disciplinando a su pueblo, ¿no? Que se mezcló con la idolatría, con la idolatría. Y, y tenemos que aprender, ¿no? Tener por seguro que las promesas y disciplinas del Señor llegarán a su momento oportuno, llegarán a su momento oportuno. Estos hombres, eh, estos hombres se habían mezclado, este pueblo, ¿no? Se habían alejado de Dios y vemos los resultados, ¿no? Se habían mezclado con la idolatría. Vemos que le llega un mensajero, ¿no? Que este hombre logró escapar de la batalla, dice, ¿no? Y salió y se encontró, y fue a Silo, ¿no? Donde se encontraba Elí. Y vemos que bueno, eh, Elí muere, ¿no? Elí muere, ¿no? Dice que su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, ¿no? Elí también a lo mejor pensaba que con el arca se iba a Dios, ¿no? Pero vemos que Elí es ya un hombre de 98 años, ¿no? Su corazón no resistiría, ¿no? Una mala noticia de esas, ¿no? Elí muere, ¿no? Al enterarse del arca, ¿no? Elí a lo mejor soportó, ¿no? La noticia de la muerte de sus hijos, ¿no? Y porque bueno, en algún momento pues él se prepararía, ¿no? Él se prepararía para esa noticia, ¿no? Pero cuando la noticia del arca llegó a sus oídos, pues vemos que no pudo resistir, ¿no? Y vemos que muere, ¿no? Era un hombre ya pesado, anciano, dice, ¿no? Cansado, ¿no? Su corazón a lo mejor ya no resistió, ¿no? Y bueno, se cayó hacia atrás, ¿no? Dice, se desnucó y murió, ¿no? Y murió. Y, y vemos que eh, con la muerte de Elí, pues quien era el juez y sumo sacerdote, pues vemos que ahí terminó el periodo de los jueces, ¿no? Samuel también sería juez, ¿no? Pero solo para hacer, sería el juez, ¿no? Dice para hacer el traslado a la monarquía, ¿no? Vemos también la nuera de Elí, ¿no? La nuera de Elí que muere al dar a luz, ¿no? Aquí vemos tantas noticias trágicas, ¿no? Tantas noticias trágicas, vemos lo que provocaron, ¿no? A la nuera de Elí también y a la esposa de Finés, ¿no? Y ella también reflejó, ¿no? Lo que todos creían, ¿no? Que eh, el arca era la fuente de poder eh, y, y no. Y entonces, pues bueno, eh, aquí vemos aquí vemos que ellos pues pensaron que al sacar el arca de Israel cometió varios pecados, ¿no? El sacar el arca de Israel se cometió varios pecados, ¿no? Idolatría, ¿no? Le dieron poderes al arca, ¿no? Que el arca pues no tenía, ¿no? Eh, Ellos pensaron que Dios hablaba desde allí, pero no habitaba ahí. El arca debía de estar solo en el lugar santísimo, ¿no? Y vemos que no debía de salir, ¿no? Eh, Vemos que ellos cometieron el error de que nunca consultaron a Dios, no consultaron a Dios, ¿no? Y vemos que se quejaron, lloraron, pero no vemos que oraran a Dios y vemos los resultados, ¿no?
Y bueno, vemos que nosotros, ¿no? Ante las circunstancias, pues antes de actuar, también debemos de consultar a Dios y no salir ahí, ¿no? A la batalla como si nada, ¿no? Y porque vimos las consecuencias, ¿no? Trágicas que aquí sucedió, ¿no? Que hasta los filisteos capturaron el arca. Y por eso es importante orar siempre en cada momento, ¿no? Ante cualquier situación, ¿no? Que se nos presente en la vida. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, papá, en esta mañana. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades, hermoso Rey. Yo en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Te damos gracias, papá de los cielos, porque tú eres grande, fuerte y maravilloso, Señor. En ti tiene que estar puesta nuestra confianza, papá. No en ninguna cosa ni en ningún objeto, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que si te buscamos a ti, buscamos tu presencia, Señor. Es tu amor y tu misericordia lo que nos lleva, la que nos lleva cada día a la victoria, Señor. Aquí vemos que el pueblo, papá, perdieron a muchos hombres, Señor. Los filisteos capturaron el arca, papá. Ellos pensaron que el arca les iba a dar la victoria, Señor, pero se olvidaron de ti una vez más. Un pueblo que se olvidó de ti una vez más, papá. Se olvidaron de orar, de buscarte, Señor. Se olvidaron del que tú eras el que daba las victorias, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a que no tenemos que olvidarnos de ti, amado Dios. Tú eres el que da la victoria, Señor. Nuestra fe, nuestro corazón puesto en ti, Señor. Nuestros ojos, nuestra mirada puesta en ti, Señor. Y en, y en Jesús, Señor, que fue a la cruz y murió por todos nosotros, Señor. Tú eres el que da la victoria, Señor. Tú eres el que da la victoria en cada batalla, Señor. Por eso es muy importante orar y consultarte, papá, a cada situación que vayamos a vivir, Señor, y no a pensar ya por nosotros mismos y razonar por nosotros mismos y actuar por nuestras propias fuerzas, Señor. Gracias por tu palabra y tu amor, hermoso Rey. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Señor. Y que a cada miembro, Señor, de esta congregación, papá, tú le des cada día nuevas fuerzas, Señor, para que podamos seguir adelante, papá, que podamos cada día consultarte a ti, Señor, en cada situación de nuestra vida, hermoso Rey. Yo te alabo y te bendigo, papá de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.